Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Por otra parte, ya Europa, la Unión Europea, había sacado en el 2017 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las llamadas FARC, que se llaman FARC o se llamaban FARC-EP, que quiere decir Ejército del Pueblo. Ya la Unión Europea en el 2017 la había sacado de la lista de organizaciones terroristas. Estados Unidos la había mantenido, pero el mantenimiento de las FARC como organizaciones terroristas dificulta el cumplimiento de aspectos del acuerdo de paz al que se llegó en la administración de Juan Manuel Santos para terminar con ese conflicto, terminar con esa guerrilla que se inició en el año de 1964. Una guerrilla en principio marxista-leninista, después bolivariana, pero a partir de los años 80, entonces narcoguerrilla, y incursiona en una serie de actividades de extorsión, de manejo ilegal de minería, de una serie de cuestiones. El acuerdo de paz no fue un camino fácil, porque hay muchos crímenes, tanto de las FARC como por parte de los paramilitares. Y la gente entiende que es un mal precedente, mucha gente entiende que se resuelva simple y llanamente una situación y se deje atrás toda la sangre. Ese es un punto de vista, pero el otro punto de vista es seguir desangrando a un país. Seguir desangrando a un país. Entonces, no puede Colombia abordar posibilidades de desarrollo, de crecimiento con ese conflicto. Entonces, lograr paralizar, lograr cambiar ese conflicto, yo creo que es una cosa que hay que apoyar, que hay que encaminar. Pero estos individuos no podían bancarizarse. ¿Y cómo que no podían bancarizarse si es Estados Unidos y no Colombia? En Colombia han sido beneficiados de un acuerdo de paz. Pero resulta que ustedes saben que toda la banca es corresponsal. No existe prácticamente una cosa que le llamen banca local. Toda la banca es corresponsal. Entonces, si un banco dominicano hace transacciones con una persona que está en una lista de terroristas en Estados Unidos, ese banco tiene dificultades. Entonces, esa gente sencillamente no se podía bancarizar, no podían hacer una serie de cosas que ahora, a partir de ahora, la pueden hacer. El paso es inteligente. Es inteligente porque si tú mantienes el pretexto para que una parte de estos individuos se mantenga, mantenga el conflicto, entonces tú le estás dando aliado, por ejemplo, al régimen chavista, le está dando otros aliados. Ya estos individuos saben que Estados Unidos no tiene problemas con ellos. No tiene problemas con ellos y entonces
los que están en interés de rehabilitarse socialmente, de integrarse a la vida civil a plenitud, no tienen ahora los obstáculos que tenían con esta veda que significaba Estados Unidos. La Comisión para la Memoria Histórica de Colombia ha calculado los muertos a causa directa de este conflicto guerrillero en 262.197. La guerrilla más antigua de la región y del mundo. Esta guerrilla que se mantuvo en Colombia y que eliminarla puede ser lo más conveniente para todo el mundo, a pesar de que eliminarla implica una negociación o implicó una negociación, y negociación es ceder. Ellos han hablado de unos manejos para los casos de crímenes que realmente no deben quedar impunes, pero ya veremos cómo asimila y se lleva a cabo esta parte. Yo creo que ese es un paso positivo por parte de Estados Unidos, que a propósito, pues, de Colombia, hablando un poco de su vecina, que es Venezuela, entonces la Unión Europea estuvo como observadora de las elecciones regionales que se llevaron a cabo en Venezuela. Y además de un documento en el que expresa que no hubo un ambiente apropiado para ejercer el voto en libertad, aunque no se presentaron obstáculos en los centros de votación, pues habla de un hecho que dañaba ese proceso. Hay 16 portales digitales en Venezuela que fueron vedados, que fueron cerrados por el gobierno. Hay una competencia, hay unas elecciones. Sabemos cómo está en todas partes del mundo la situación de los medios tradicionales y en el caso de los medios impresos, cuya circulación se ha limitado mucho. Entonces, es evidente que hoy las plataformas digitales tienen un rol importantísimo en lo que es la libertad de expresión. Importantísimo. Bueno, en Venezuela solamente habían 16 clausuradas. Los 16 portales más importantes e independientes o críticos del gobierno, cerrados. Cerrados para hacer una elección, para empezar por ahí, ¿no? Esto está cerrado. Entonces, la Unión Europea en su documento cuestiona esta situación. Por otra parte, Canadá no se suma al no reconocimiento de esas elecciones. La Unión Europea no la va a reconocer tampoco. No la va a reconocer. Entonces, estamos ahí prácticamente en las mismas. Antes de esto, y no sé si eso afectó el clima de esas elecciones, probablemente sí, se produjo la deportación hacia los Estados Unidos del señor Alex Saab. Es considerado como el principal testaferro del régimen. Entonces, en las negociaciones que
se están llevando a cabo con la mediación de Noruega en México. El régimen chavista, el régimen de Maduro, había puesto como condición la puesta en libertad de Alex Saab, que en esos momentos estaba apresado en Cabo Verde. Esa era una de sus condiciones, esa era una de las cosas que había planteado en la mesa. Lo que se produjo fue la extradición de ese caballero hacia los Estados Unidos. A partir de ahí hubo una interrupción en esas conversaciones y ese espacio, el madurismo lo aprobó para alejarse de cosas a las que se había comprometido garantizar en el proceso electoral que se llevó a cabo el pasado 21 de noviembre en Venezuela. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.